4. Hoy vamos a ver si alcanzamos a hacer las 5, 6 y 7. Me vine muy temprano para YouTube para ver si alcanzamos a hacer muchísimo hoy, chicos. Lo que pasa es que estas primeras vueltas son muy demoraditas, entonces por eso lo hacemos así. Aunque igual afán no tenemos, o sea, no lo piense usted de que vamos a agarrar afán de terminar, porque la mayoría de chicas les asusta eso. Acá en YouTube, primero, no se borran los videos cada 30 días. Y segundo, eh, las vueltas más importantes que sí o sí nos tienen que quedar perfectamente bien son estas primeras. Al paso que ya reconocemos cuáles son los piecitos o las patitas de la flor, es más fácil y ahí para arriba pues nos va a rendir un poco más. Así que ni se me preocupen, seguimos. Mm, Ay, muchachas, con una sed terrible, pero ya. Miren, tenía un poquito de hilo negro, ya se me está terminando, pero ya tengo acá listo. A mí me gusta mucho trabajar con los conchitos, muchachas, porque yo de cualquier proyecto que termino me queda un poquito de hilo y no me gusta arrumar los poquitos. Así que solo por eso. Pero no es que ya se fueron 100 gramos o algo así, no, señores. Rosa de Lima, buenas noches. Antonia Peñuela, buenas noches. Yo por acá empezando clases más bien temprano, o al menos las de YouTube, porque de Facebook no hice sino una clasecita. Pero bien, bien. Ay, la estrellita quedó linda, quedó estilo flor, pero quedó muy bella. Empiezo vuelta 5 y tejimos 2 puntos negros. Voy a tejerlo hasta donde tengo el otro gancho y les leo cómo va. Es más fácil así. Listo. Diana, buenas noches, señora Diana. ¿Cómo está, señora Diana? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Aquí estoy tejiendo los punticos color negro. Está quedando delgadita esta mochila. Pues no les digo que la ofrezcan como una mochila en una sola hebra, porque sería un poquito engañoso, pero sí es en un material muy delgadito. O sea que la persona que conozca de mochilas va a querer la calidad de esta mochila por encima de cualquier cosa. Porque la calidad de la mochila queda excelente por tejerla en 2 hilos tan delgados. Hola Víctor, ¿cómo estás? Víctor, ¿ya vendió la mochila del caballo? Chicos, los videos de la mochila del caballo ya se han ido borrando en Facebook. Ellos se borran cada 30 días. Entonces las personas que hasta ahorita lo van a tejer ya no encuentran las primeras partes. Ya no las encuentran. Yo tengo el patrón, sí, sí tengo el patrón, chicos, pero la intención no era esa. Así como Víctor que tejió la mochila en la página, él sabe que yo siempre doy las clases con la intención que ustedes avancen igual que yo y terminen su mochila. Pero es que esa es la cuestión de las chicas que esperan. No, profe, yo voy a esperar a ver si más adelante me gusta, entonces lo hago. Claro, cuando ya ven la mochila prácticamente terminada, que se enamoran de la mochila, ya los tutoriales no están. En cualquier momento volvemos a tejerla. Hay una chica que me está confirmando los colores, pero ya sería en un grupito privado para conservar los videos, dejarlos grabaditos, guardaditos. Bueno, seguimos acá. Puntico sobre puntico. Ya les leo qué estoy haciendo. Voy a quitar el gancho y ahorita vuelvo y lo coloco. Ay, sí la vendió ya Víctor. Ay, qué bueno. Olga Lucía, buenas noches. Aurora, buenas noches. Bienvenida. Qué bueno, Víctor, porque le quedó demasiado hermosa. La mía me la han preguntado varias personitas, pero todavía no terminan animándose. Todavía no se animan. Es que a mí se me quedó exageradamente grande. Bueno, la de Víctor también le quedó muy grande, pero yo no sé por qué solté tanto la punta a mí, siendo que no me gusta tejer flojo.
Norma Verónica, buenas noches, bienvenida. Bien, señora Norma, un poquito cansada, no me ha tocado madrugar mucho con lo de la Universidad de David, pero sí un poquito cansada. Ya le mandaron el horario para la otra semana y estoy feliz, muchachas, porque el horario de la otra semana, el único día que entra a primera hora, es el miércoles. De resto, lunes, martes, horario normal, miércoles, jueves, horario normal. Entonces estoy muy feliz porque no tiene un horario de que a toda hora entre temprano. Uy, qué felicidad. Me encanta que entre después de las 8. Aunque igual yo me levanto a 6:30 o 7, pero es muy diferente levantarme 6:30 o 7 mientras hago mis cosas, ya se va desayunado, que tener que estar en la universidad a las 6 de la mañana. Eso es lo que me raya un poquito la cabeza. Voy a quitar el ganchito para que vean un poco mejor. Miren, este es el pedacito que estamos tejiendo. Desde donde empieza el color negro, tejimos 2 puntos negros, un gris. 1, 2, 3, 4, 5 color negro. 1, 2, 3, 4 gris. 3 negros, 3 gris. 4 negros, 5 gris, un negro y 2 gris. Ahí termino, porque acá vuelvo a empezar los 2 gris, perdón, los 2 negros, un gris, los 5 negros. Pero mire que ya va teniendo algo de orden lo que estamos haciendo. Eso mismo lo vamos a repetir. Hasta acá los 2 gris. Y seguimos. Acá no quedan sino 3. Acá donde me quedan 3 negros, 3 gris, es esta parte de la flor. Esta parte que se va reduciendo ahí. Esa parte. Que ya va quedando menos, menos, menos hasta que ya. Profe, ¿qué vuelta va? Esta es la vuelta. Chicos, si la contamos, tengan claro, miren, si lo contamos desde acá, vuelta 1, 2, 3, 4, que fue la que dejé empezada ayer. Así que esta es la vuelta 5. 1, 2, 3, 4. Esta que estoy empezando es la 5. ¿Listo? Que fue la que acabé de leer. Loida, buenas noches, bienvenida. Lacey, buenas noches. Sí, chicos, no se me pierdan. Yo quedé en la vuelta 4 ayer con ustedes, me confirman que no me vaya a saltar ni una sola vuelta, que sí las lea todas porque esta mochilita tiene esa dificultad que no es como fácil adivinar cómo vamos. Entonces, muy bueno que no se nos vaya a perder una sola vuelta. La idea hoy es tejer las 5, las 6 y las 7, dejar empezar las 7 para mañana, que con 3 vueltas que adelantemos está bien. Lo que pasa es que como yo no puedo adelantarles esa parte, entonces por eso prefiero así, muy tranquilita, muchachos. Cuatro color negro y los 5 color gris acá. Perfecto, listo, Víctor. Entonces va súper bien. Me alegra que sí te quede como queremos. 5 gris. Un puntico negro y acá me quedan los 2 gris y estoy terminando el segundo diseño. Listo. Empezamos el otro diseño, que son con 2 punticos negros. El gris y los 5 color negros acá. Cinco. Listo. Ahora los 4 color gris. Leticia, buenas noches, señora Leticia Loaiza. ¿Cómo está, señora Leticia? Buenas noches. Bienvenidos. Que gracias por acompañarme a tejer por acá. Ya la señora que se ganó el monederito fue la primera que ya dijo que el viernes le mandáramos el monederito.
Y me pidieron otro, miren lo lindo. Este me gustó porque empieza desde el fondo el diseñito. Por eso me gustó. Desde el fondo va creciendo, pero la idea es que quede igual a este. Este monedero me gustó mucho, chicos. Voy a ver si me hago otro rapidito antes de enviarlo. Lo tengo que enviar el viernes. Pero exactamente así como está este. Voy a ver si lo hago y me lo quedo para mí. Es que es muy lindo. Ese está muy lindo. Una patica, 3. Acá me queda 3 grises y 4 negros para la otra patica. Lo llamé y adiviné. ¿Hay más? ¿Por qué más? No hay. Ay, no. Sí, no hay. Luz Ángela, señora Luz Ángela Moreno, usted fue la que se ganó el Yoshi ayer. Cuente, señora Luz Ángela Moreno, si es usted o es otra señora Luz Ángela. Eh, Luz Ángela Moreno, yo creo que es la señora Luz Ángela. ¿Qué? ¿Por qué? Ay, no, me da mucha risa la gente. Muchachas, me estoy riendo acá, me estoy riendo, me estoy burlando del gerente de venta. No vayan a creer que es de ustedes, no, señora. Michelle, buenas noches. No, ese gerente de venta, sí, mejor dicho. Señora Rosemary, bienvenida. Eleni, buenas noches. Ludi, buenas noches. Ay, este muchacho sí me hace dar risa. No, genial. Genial, genial. No, para todos. Para todos, genial, muchachos, ¿cierto? Que no haya que madrugar. Si tienen dudas de cómo quedó la vuelta, me avisan, pero no, muchachas, está clarito. De todas maneras, ahorita, antes de que yo termine esta vuelta y empiece las 6, vuelvo y le leo qué fue lo que hice en esta. Nadie me ha mandado tareas de este espejo, pero yo creo pues que si hicieron el fondo, deben estar animadas para empezar el cuerpo. Creo yo que si hicieron el fondo, hacen el cuerpo. Sí, ya se empieza a ver algo de diseño. Sí, señora, me lo gané, profesora. Estoy esperando que vamos a hacer para septiembre e ir a comprar el material y revelar lo que gané. Reclamar lo que ganó. Sí, señora, aquí está ese Yoshi. Dijo mi esposa ayer, ¿será que la señora Luz Ángela no se enteró? Y yo, mamor, si no se enteró, nos quedamos calladitos. Vean, no podíamos de la risa. Porque pues señora Luz Ángela, el en vivo está ahí guardado y obviamente se va a quedar por 30 días. Eso era obvio que se iba a enterar, pero me daba risa. Nosotros imaginándonos que la señora Luz Ángela no se había enterado. No, cómo no, señora Luz Ángela, si usted fue una de las últimas que compró y estaba en el envío. Ese Yoshi es muy lindo y muy papachable. Lo bonito fue que no escuchó las medidas y mide 5 centímetros. Ah, dice Jason que usted no escuchó las medidas. Señora Luz Ángela, ¿qué es este? Ay, qué belleza. ¿Qué es este? Dijo, no, la señora Luz Ángela no escuchó las medidas. Toca decirle que es el de 5 centímetros. Ah, ay, señora Luz Ángela, usted había visto gente más tramposa en la vida. Señora Luz Ángela, en septiembre vamos a hacer el Snoopy con Winnie Pooh. La mochila es una mochila mediana y es el Snoopy con Winnie Pooh. Esa es la mochila que vamos a hacer pública y privada.
privada, vamos a hacer la de Stitch parejita. Recuerda la Stitch parejita que hicimos, no sé, hace unos 2 o 3 años. Vamos a hacer esa misma, un poquitín más pequeña. Yo la quiero un poquitín más pequeña, pero esa se va a hacer en taller privado. Entonces, son proyectos que se van a empezar después del 15 de agosto. Yo viajo más o menos el 12, 13 de agosto y no sé si vuelva el 18. Entonces, son proyectos que van a empezar después del 18. Cuando yo vuelva de viaje, entre el 18 al 20, empezamos esos proyectos. Yo de todas maneras no me desconecto, les estaré informando y si hay que armar grupo de WhatsApp, hacemos el grupo de WhatsApp, todo eso. Pero ahorita, para la segunda, casi tercera semana de agosto, se va a empezar la mochila de Stitch. Entonces, estamos bien. Entonces, chicos, no me los da. Necesito dinero en efectivo. Acuerda que tengo un hijo de pañal y tetero. Chicos, no, es que este muchacho no me deja concentrar. No, entonces, no lo empiezo ahorita el 1 de agosto. Bueno, este domingo trabajo, que es primer domingo de mes, no empiezo esos proyectos ahorita porque tengo pensado viajar, Dios mediante, entre el 12 al 13 y creo que vuelvo entre el 18 al 20. Entonces no vale la pena, chicos, interrumpir esa semana así. Prefiero entonces empezar todos los proyectos que tengo a partir del 20 de agosto. Que la idea es que para el 20 de septiembre ya estemos terminando lo que es la mochila de Hello Kitty con Winnie Pooh, que es la de Amor y Amistad Pública, y la de Stitch parejita, que es la que vamos a hacer privado. Lo hago privado para que quede guardado los videos, porque recuerden que lo habíamos hecho y ya todo eso se borró. Entonces las chicas sí quieren que quede guardaditos los videos de la Stitch parejita. Ay, es que esa Stitch pareja es muy bella. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Así, señora Luz Ángela, ya puede irse organizando usted con los tiempos. Yo voy con usted al día. Listo. Olga, buenas noches. Bienvenida. María Elvis, buenas noches. María Olivia, buenas noches. Luz Ángela, bueno, profe, voy a visitarla el viernes o el lunes. Sí, señora Luz Ángela. Marta Cecilia, buenas noches. Sí, porque es posible que viajemos yo creo que el 12 o el 13. Cualquiera de esos 2 días estaremos arrancando y volvemos después del 15. Yo digo que entre el 18 al 20. Yo no creo que antes. Entonces ahí tienen. Y tiene información. Vamos a tejer. Terminando la mochila de... no sé en qué página, pero sí queremos que sea gratuita la clase. No sé si en la página donde estamos haciendo el yochi, yo creo que en esa página posiblemente estemos tejiendo la de Winnie Pooh con el Snoopy. Y la de Stitch, si es un grupito privado, chicos, lo vamos a hacer en grupo privado. Yo le quiero cambiar el fondo. Vamos a ver el gerente de venta qué fondo me le saca a la de Stitch, pero no quiero que sea el mismo fondo. Que sí lleve como corazones, algo que tenga que ver con amor y amistad, pero no el fondo que hicimos la vez pasada. Quiero otro. Y la parejita Stitch, sí exactamente la misma. Un piquitín más pequeña, pero que sí sea la parejita así mirándose toda tierna, hermosa, como la parejita que tenemos que amamos tanto, ese mismo. No quiero que me le cambie el diseño. Solo un piquitín más pequeño porque no lo quiero tan alto. De resto no. Señora Marta Cecilia, buenas noches. Profesora, quiero los 2 mochilas y si me puede con el material, por favor. Señora Luz Ángela, pues yo ya mañana me pongo en la tarea bueno, el Winnie Pooh y el Snoopy. Ya sabemos muy bien qué material se lleva. El de Stitch, tengo que hablar con el gerente de venta de cómo lo vamos a trabajar. Sé que es privado para que se conserve. Entonces tengo que confirmar los materiales y también pues si se va a trabajar con patrón o sin patrón. Esa partecita es la que no sé. Si en el grupito privado lo vamos a trabajar
con material y patrón o con material y sin patrón. Solamente las clases explicativas, el paso a paso. Entonces, eso es lo único que me toca solucionar de la parejita Stitch. Esas dos, porque de septiembre sigue octubre, ya estamos mirando los diseños para las mochilas de octubre, de Halloween, y después de Halloween ya nos vamos solo con de diciembre, terminando proyectos, pero ya nos vamos con la mochila de diciembre, que ustedes saben que también nos gusta la mochila Navidad, pero me estaban pidiendo que repitiera, ay, no la tengo, que repitiera una de Navidad que hice yo hace mucho tiempo, que tenía un Papá Noel redondito. Esa me la están pidiendo que la repitamos. Vamos a ver si repetimos eso. ¿Recuerdan uno que era un Papá Noel y en la parte de atrás tenía una esferita, una esfera de cristal y en el frente un Papá Noel que el fondo era redondito, muy hermoso? Esa me la han vuelto a pedir. Y listo, se acabó el año. Muchachas, perdón que les acabe el año así, pero es verdad. Mírenme a mí, ya estoy organizando lo de amor y amistad. Ya organicé lo de octubre, ya organicé lo de diciembre y ya se acabó el año. ¿Listo? Yo sé que no podía adelantármele ni a las emisoras que dicen desde septiembre. Ya se siente diciembre. No, yo me adelanté mucho, pero no, es verdad. En los proyectos que nosotros tenemos listos, Swan se acabó. Hoy me ilusionó una compañerita, me estaba pidiendo la mochila del rostro de Cristo y me ilusioné. Y yo, ay, no puedo creerlo, vamos a hacer la mochila del rostro de Cristo. Pero resulta que la necesita para dentro de 10 días y yo no me puedo comprometer para 10 días, no. ¿Recuerdan la de sombrero volteado que le hicimos en tiempo récord? Sí, está bien, yo la tejí en 3 días. Pero muchachas, ya había tenido tiempo de organizar, de charlar con ustedes, una semanita para empezarla, una semanita para hacer el fondo. Entonces, listo, ya después de que tuve el fondo hecho, en 3 días la terminé. Pero digamos, sí me llevó mínimo una semanita antes para organizar unas cositas. Y ya cuando dijimos, bueno, tengo 3 días para tejerla, pues sí me dediqué sábado, domingo, lunes festivo y la terminé. Pero muy diferente, ya digamos que tenía una pequeña planeación. Pero imagina la señora que dentro de 10 días me demoro una semana planeando, haciendo grupo de Facebook, de WhatsApp, todo para iniciarla y pues yo no me iba a comprometer una semana para entregarla porque tengo mucho trabajo. Entonces, no. Cuando hice la del sombrero volteado, mire que no tenía tanto trabajo, estaba más enredada en otras cosas estaba más enredada en otras cosas pequeñas que no me generaba ocupación de larga. O sea, sí tenía que tejer, pero era cuestión de tejer media hora cada proyecto o una hora. En cambio, ahorita sí tengo varios proyectos que les puedo dedicar hasta 5 horas diarias para poder avanzar. No son proyectos cortos. Entonces, no, de hecho, cuando terminé la del sombrero volteado, el sábado no hice más nada, sino la del sombrero volteado, el domingo lo mismo, el lunes lo mismo. Entonces, sí, bastante diferente. Ahorita estoy ocupada. Pero me ilusioné porque la foto que me envió del rostro de Cristo siempre la he querido hacer y yo tengo ese patrón. Bueno, muy modificadito muy modificado, porque el gerente de ventas le mandaron a hacer la vez pasada el rostro de Cristo y aprovechó que tenía muchos errores, pero errores grandísimos y él lo acomodó y no quedó grande porque la foto que le enviaron a él era de 60 puntos de alto, como 66 y él lo dejó de 56. Entonces me fascinó el tamañito en que lo había dejado él. Entonces sí me ilusioné. Yo, ay, vamos a tejerlo por fin, por fin, por fin. Pero no, la compañerita no pudo esperarme. De todas maneras, le envié fotos de mochilas que tengo muy hermosas, como para caballero. Alguna de esas le puede funcionar. Entonces, sí, chicos, que eso les cuento. Y acá lo único que vamos a hacer es terminar la vuelta 5. Sí, empieza a verse bonito. Sí, sí, señora Luz Ángela, que eso le cuento. Y acá 3 punticos negros nada más.
los 3 grises. Sí, yo dije, no puedo creer. Pero yo le dije a la señora que 3 semanitas. Yo dije, 3 semanas sí me comprometo. En 3 semanas las sacamos perfecto. Pero no alcanzo a esperar 3 semanas. No, chicas, si es que yo ya no puedo aplazar más el viaje. Ustedes saben que hace días estoy que voy. Ya, listo, no se puede aplazar más. Porque sí, sería genialísimo. Uy, esa mochila de Cristo estaría espectacular. El rostro de Cristo, hermosísima. Pero no. Y acá seguimos. Recuerden que estamos en la misma vuelta 5. No la hemos terminado. Es una vuelta muy larga. Esta mochila es unisex, chicos. Esta mochila no tiene género. La puede usar perfectamente un caballero como una dama. Eso es una estrella. No tienen que decir, ay, es que es una flor. No, es estrella. Es una estrella, espejo y es una mochila unisex. Que me estaban preguntando mucho que si servía para caballero. Perfectamente. Recuerden, los tejidos no tienen género. Así que no pasa nada. Es más el gusto de la persona por el color o por el diseñito, pero no porque sea rosita o azul, no tiene nada que ver. Y menos en el caso de estas que son colores tan neutros, blanco, negro, blanco, gris, perfecto, o negro, gris, verde, gris, que la están haciendo también. Entonces sí, chicos, no le pongan pelos a esto que no tiene nada que ver. Y seguimos acá. De este espejo no he hecho grupo de WhatsApp, pero en el momento que las chicas que compraron el material con nosotros empiecen a enviar tareas, sí hago el grupito de WhatsApp, chicos. Pero recuerden que el grupo de WhatsApp es para las chicas que compran material en nuestra tienda. Acá 1, 2, 3 y 4. Ya voy terminando, muchachos, para hacer la vuelta 6. Tres. Ay, me estaba pescando el chisme, pero ya. Es que no, muchachas. Mientras hago en vivo tengo que estar pendiente del resto de la casa. Imagínense que la vecina de al lado le dio por martillar después de las 8:30, 9 de la noche. Le dio por construir. ¿Cierto que eso no es legal, muchachos? Que una persona empieza a taladrar, a martillar, después de las, bueno, yo no sé después de qué horas, pero en todo caso les cuento que aquí al lado empiezan a trabajar entre 8:30, 9 de la noche, martillando, taladrando. Entonces hemos estado como que bueno, ¿y cuándo, señora, va a acabar usted? Porque nos está incomodando su taladrada. Entonces estaba yo escuchando el chisme a ver si era sobre eso, porque mi esposo sí le dijo antier, David tenía que estar a las 6 de la mañana en la universidad y le dijo que qué pena con ella, pero que el muchacho tenía que dormir, que porque se levantaba muy temprano, entonces que por favor lo dejara descansar. Ya iban siendo las 9:30, 10 de la noche y todavía. Muchachos, terminé la vuelta. Ay, esto está muy lindo. La verdad, qué cosa tan bella. Amo este fondo, o sea, yo amo todo lo que hago, soy una persona que de verdad creo que a veces es bien exagerada, pero yo sí voy a tejer algo y siento que no me convence, prefiero no hacerlo. Entonces, sí, tengo que estar muy enamorada de algo para tejerlo y gracias a la vida me enamoro fácilmente, muchachas, porque vea, este fondo lo hemos hecho varias veces y sigo igual. Para mí es como si fuera primera vez y el resultado me fascina. Terminamos exactamente igual. 2 negros, 1 gris, 5 negros, 4 gris, 3 negros, 3 gris, 4 negros, 5 gris, 1 negro y 2 gris. Ya tiene carita de algo, ¿cierto? Ya se ve como algo. Que fue lo mismo que hicimos acá cuando empezamos. Esta es la vuelta 5.
Si algo cuentan, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a empezar las 6, a ver si terminamos las 6 y dejamos empezada las 7. Empiezo acá. Marta Cecilia Elizabeth, buenas noches. Un solo puntico negro queda acá libre. Un puntico gris. Y acá tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense que estarán buscando los helicópteros. Están que dan la vuelta acá en la localidad de Puente Aranda. 1. Ya con esta es la tercera vuelta que le dan a la localidad. 2. Ya les digo qué hice en esta vuelta y qué es lo que vamos a repetir. Y acá. Mire cómo empieza a verse el diseño. Si ve esta línea que es la canzoncita que cuando empezamos las primeras 2, 3 vueltas no se nota nada. Termina siendo un diseño muy lindo este pedacito acá. Esta es la patita de la flor, esta y esta. Una vuelta más, muchachos. Se fue el helicóptero y volvió. Ahí está dando una vuelta más. Y es en la localidad de Puente Aranda. Como que alcanza a ir un poquito a Kennedy, a subir un poquitico hasta Kennedy y se devuelve. Yo siento que está como que va hasta Kennedy, sube como a la 1 de mayo, como por el Restrepo, va como que hasta Venecia más o menos, y siento yo que alcanza a abarcar casi, no alcanza a ir hasta el terminal, y se devuelve. Ahí lo estoy escuchando, se está devolviendo en este momento, entonces por eso digo que es alrededor de la localidad de Kennedy, de Puente Aranda. Ahí volvió. Esperen, yo coloco en TikTok, que TikTok sí me bota a mí todo lo que esté pasando en la localidad de Puente Aranda. Ahí vuelve otra vez. Ah, es que parece que son 2. Espérense a ver. No me está botando la noticia. Jason. No me botó la noticia, muchachos. No me la botó. Bueno, les voy a decir que estamos tejiendo acá. Empecé acá, chicos. Un solo punto negro, un punto gris, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos negros. Acá este es punto sobre punto, 1, 2, 3, 4, 5 gris, pero se van corriendo hasta allá, hasta este centro, poco a poco, pero aquí queda punto sobre punto, para que no se me pierdan. 2 negros, 2 gris, 1, 2, 3, 4, 5. Acá empieza un negro sobre gris, pero termina punto sobre punto. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 gris, un negro, un gris. Ahí termino en ese punto gris.
Listo, ya se fue, muchachas. Ya el helicóptero se fue. Estaba como que era una persecución. Porque daba círculos y círculos. Pero ya se fue. Natalia, buenas noches, bienvenida. Luz Ángela, profesora. Se enteró mi nieta que me había ganado el muñeco y me dijo, yo quiero la mochila, abuelita, hágamela por favor, pero no sé cuánto material se va. Para la mochila de Yoshi, señora Luz Ángela. Jesús Villa, buenas noches. Nancy, buenas noches. Ahí sí le toca que me hable por WhatsApp para que el gerente de venta le diga cuánto es el material y el precio, porque la verdad no sé. Él es el que lleva esos datos de la mochila Yoshi, la cantidad y el precio del material. Sí, señora Luz Ángela. Esa de Yoshi tiene grupito de WhatsApp y todo. Es que en el grupito de WhatsApp no sé si vamos a hacer monederito. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Listo, chicas, a repetir la vuelta 6 para dejarla terminada y empezar a las 7 para que adelantemos 3 vueltas al menos hoy. Seguimos moviendo las manitos. Ay, no, la mochila de Yoshi es espectacular. Ay, hoy la vio, ayer y hoy la han visto varias compañeritas que han venido a clase. No, enamoradísimas, que qué cosa tan hermosa. Que no se la imaginaban tan bella, que es que pensaban que era sencillita. Y yo, ¿y cuándo? ¿Cuándo en Creaciones Mari Crochet Colombia hemos hecho algo sencillo? Si a mí no me gusta lo sencillo. A mí no me gustan las cosas sencillas. Si yo veo que le falta como un complemento, como algo para que se vea más linda, me lo invento, pero no me gustan como las cosas simples. Las cosas simples no me gustan y menos en proyectos de mochilas, porque si usted igual va a tejer 240 puntos en cada vuelta, va a tejer 20 vueltas del fondo más 56 del cuerpo, son 5.000 algo puntos, dijo la vez pasada Kevin, que eran. Si usted igual va a tejer toda esa mano de puntos y se va a poner a hacer algo simple, imagínese, no muchachos, qué tristeza. Entonces no me convence, porque las 20 son 240 puntos hasta la vuelta 20. Póngale que son 240 puntos más. Ya les digo cuánto es. La vez pasada Kevin me había hecho esas cuentas. A ver, son 240 puntos. 240 el fondo. Y póngale que el cuerpo no tenga sino 56 vueltas. Alexa, 240 por 57. Claro, ¿cómo puedo ayudarte con Alexa, 240 por 57. 240 por 57 es igual a 13.680. Ay, madre. 13.680 puntos, chicas. 13.680. Oiga, y entonces cuando Kevin me hizo la cuenta que dijo que eran 5.000 puntos, ¿qué sería lo que estábamos tejiendo esa vez? Entonces, imagine, usted va a hacer esa cantidad de puntos para una mochila unicolor, por ejemplo. Pues no es justo, porque si la mochila unicolor le hace usted el fondo de 240 puntos y le hace lo mismo de 57 vueltas de alta. Dije 57 porque son los 240 más las 56 de alta, normalmente lo que uno le hace a la mochila. Entonces, para hacer algo simple, pues yo siento que si ya nos metimos y ya sabemos que en este caso se supone que son 13.680 puntos, pues que sea una obra de arte en todo el sentido de la palabra. Jesús, Nancy, buenas noches. Luz Ángela, sí señora. Uladis, buenas noches. Y seguimos acá. Sí, con Kevin nos poníamos a hacer cuentas de los puntos y decíamos que son demasiados puntos, es demasiado lo que uno hace en un proyecto, en una mochila, como para hacer algo simple, como para no ponerle vida a lo que se hace. Seguimos acá. Es que vean, nosotros vamos a la vuelta 6.
Alexa, vuelta 6 y 240 que tenía ya el fondo, entonces quiere decir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alexa, ¿cuánto es 240 por 7? 240 por 7 es igual a 1680. Mire, acá llevamos 1680 puntos hechos, porque es el fondo 240 más 6 vueltas más que le hemos dado del cuerpo, igual de 240, 1680 puntos llevamos acá en este pedazo. O sea, usted ha repetido 1680 veces esto. Esto que estoy haciendo acá, usted lo ha repetido, usted y yo lo hemos repetido 1680 veces esto, vean. ¿Sí ven? ¿Sí ven, chicos, que es importante detallar todo eso? No se sabían ese dato. Kevin fue el que me puso a pensar cuando hacíamos tantos en vivos en Instagram. Es sobre eso, sobre la cantidad de puntos que se lleva una mochila, sobre la cantidad de veces que usted repite esta acción de tejer un punto. Eso lo repite usted tantas veces y uno normalmente no le pone atención a eso. Entonces es verdad, si yo me pongo a hacer un monedero aburridor, o sea, no aburrido de feo, sino que eso. Vea, por ejemplo, este portallaves, pues no tiene la misma cantidad de puntos, porque llega más o menos hasta acá. Pero chicos, lo mismo, los puntos que hice acá, unicolor, si yo lo hubiese tejido hasta acá, era la misma cantidad de puntos. Y se me hace divertido este. Este porque es para forrarlo y colocarle tul, pues vale la pena. Pero sí les dejo claro eso. Si usted puede hacer con estos que son como 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas, y este es de 72. Alexa, 72 por 13. 72 por 13 es igual a 936. 936 puntos tiene este monedero, contando el fondo, que son 72 más 12 vueltas más, en total 13 repeticiones de 72 puntos. 936 tiene este monederito en puntos. Y si yo lo hubiese hecho unicolor, pues me quedan los mismos 936, pero unicolor. Entonces, póngale cuidado, muchachos, que el tejer, aunque es repetitivo, tiene mucho valor de ver la cantidad de veces que repetimos para sacar una obra de arte. Póngale atención, póngale atención. Diana, buenas noches, profe. Son muchos puntos para el resultado de una obra de arte. Sí, señora Diana, yo por eso les digo. Entonces, si yo sé que haciendo una mochila unicolor me queda la misma repetición y haciéndola con diseño voy a disfrutar más, no solo el proceso, sino la vista, prefiero hacerla siempre con diseño. Siempre me voy a inclinar por trabajar mochilas con diseño porque sé que el resultado para mí va a ser más provechoso para seguir creando. La creatividad se apaga si usted empieza a trabajar con pereza. Si se empieza a dejar caer, a aburrirse o a trabajar, ay no, qué pereza, es que ese cambio de color me choca, lo voy a hacer unicolor, la creatividad se apaga. La creatividad se apaga. Entonces, muchachas, exigirnos no es lo fácil, no es irnos por lo más sencillo, lo más fácil. No, hay que exigirnos y harto. Yo hoy estaba cansadísima, no sé por qué, pero me sentía en la tarde, a eso de las 3 de la tarde. Yo no valía 2 centavos, estaba cansada. Yo dije, ve, me agarró cansancio así, porque bueno, sí, toda la mañana tejí muy duro. Terminé las tareas, adelanté el monedero que les digo que me pidieron, estoy adelantando un portallaves unicolor, sí, adelanté muchas cositas, pero pues no era para estar tan cansada, pero yo dije, no me va a alcanzar la pobreza, no, yo dije, no me voy a dejar vencer y me puse como a las 4:30 a hacer el en vivo de la mochila de Sailor Moon. Terminé la mochila de Sailor Moon, hice otra clasecita que tenía pendiente, me fui a la estrella de David, terminé la estrella de David, me fui a otra clasecita que tenía pendiente y me fui a la página a tejer la de Yoshi.
Adelantamos 3 vueltas de la de Yoshi, ya quedó el fondo terminado para mañana empezar el cuerpo. Listo. Si a mí me vence la pereza y digo, ay, no, pues les voy a decir a las muchachas que no hay luz, que no hay internet o cualquier cosa y me echo a dormir, pues claro, la pereza me vence. Entonces, no, muchachos, hay que hacer la lucha, el esfuerzo, el sacrificio y sobre todo tener en cuenta que esto es un trabajo como cualquier otro. Si yo estuviera en una oficina o en una casa de familia o en un negocio vendiendo, yo no puedo decir estoy cansada, me voy a ir a dormir. Sí o sí me toca estar de pie y tratar de hacer la lucha de trabajar. Entonces, lo mismo. Esto es lo mismo. Mi responsabilidad es tan grande o tan igual que si trabajase en una empresa con un empleador. Lo mismo. Me toca exigirme, me toca obligarme a tener un poco de resistencia y sobre todo constancia. Ser constante en lo que hacemos es muy importante. Me encanta que está subiendo cilíndrica, o sea, fan de una, o sea, no se abrió. A mí me gusta mucho cuando las mochilas se van abriendo, me parecen muy lindas, pero en este caso, esta que quedó tan grande, me encanta que empiece a crecer así. Eleni Fátima dice lo que estás haciendo es muy bonito. Gracias, señora Elena. Gracias, sí. Y tejemos con mucho amor, son patrones propios. No todos, a veces me encargan mochilas y pues tengo que aprovechar que tengo el patrón porque lo saqué para una alumna o me toca a veces diseñar el patrón según la foto me envíen, pero la mayoría son patrones propios. La mayoría de los trabajos que nosotros realizamos en las redes sociales son patrones propios diseñados por el gerente de venta. Él le dedica horas a sacar diseños hermosos, exclusivos y nuevos. Entonces, sí, muchachas. Y el amor, yo le pongo mucho amor a lo que hago. Yo amo mi trabajo, lo amo con el alma. Me encanta el resultado, me encanta ver los avances de los proyectos cuando empieza a tomar formita. Ve este puntico que... Este puntico acá que piensa que se manda solito o qué. A ver. Ya, muchachos, que él no se manda solo y ese nudo no pudo haber nacido ahí. Entonces, esta madejita va para acá y se devuelve para acá. Listo, ahí ya quedó, nudito desenredado. Sí, chicos, que eso les cuento. Terminemos esta vuelta y dejamos empezar la otra para que sean 3 vuelticas. Es que no, chicos, yo sé que si no estuviera tan complicado me podía adelantar unas 2, 3 vuelticas y leerlas, pero ya nos ha pasado otras veces que hemos hecho esta mochila, que por adelantarme una vueltica las chicas pierden cualquier detalle y se quedan sin realizar la mochila. Y a mí me duele en el alma cuando pasa eso, porque mis clases son para que ustedes aprendan. Estas enseñanzas que yo les dejo acá es para que usted repita lo mismo que yo hago y le quede espectacular. No es con la intención de que usted falle en el intento, no, sino que usted haga lo mismo que hago yo y haga una mochila preciosa, la pueda vender y pueda aprovechar en tener un ingreso extra. Entonces, por eso, chicos, yo hago lo posible de enseñarlo paso a paso, vuelta a vuelta, que no quede usted a medias con la información. Ya vamos por la mitad de esta vuelta. La termino y empezamos la vuelta 7. Esa sí se las voy a dejar empezada, pero ya saben ustedes que lo que hago en un diseño, ustedes lo repiten y ya. No es más lo que hay que hacer. Listo. Vamos terminando y me encanta porque al paso que voy avanzando, hola señora Susana, buenas noches, van quedando más puntos del mismo color y es muy rápido tejer cuando van quedando muchos puntos del mismo color.
Listo, hasta acá. Dejemos los dos puntititos negritos. Los dos puntitos. Y seguimos. Lulu, buenas noches, bienvenida. ¿Desde dónde nos ven, chicos? Yo siempre he tenido la curiosidad que a veces en los en vivos me llega mucha gente nueva y siempre he estado por preguntarles desde qué países me ven, porque a veces sí me dejan mensajitos donde dicen, profe, desde Bolivia, Ecuador, Perú, España, Estados Unidos, México, pero así en el en vivo no. Solo algunas compañeritas que me escriben de Argentina, ya sí dicen, profe, saludos desde Argentina y Chile. Las chicas de Chile también. Ah, bueno, también tengo una de Lima, Perú. ¿De dónde es que más? No, de resto no. ¿Dónde me hablan estas mujeres? ¿Desde dónde están trasnochando? Ah, bueno, de Suiza, pero es nuestra amiguita. Pero de estos días no se ha conectado. Yo creo que anda madrugando mucho. O antes no anda madrugando, porque a esta hora ya eran las 3 de la mañana la vez pasada que entró al en vivo. Flor López, Flor, debe ser la señora Flor López. Hola, buenas noches, Flor de Bogotá. Señora Flor, nosotros también estamos ubicados en Bogotá, Colombia. Estamos en la localidad de Puente Aranda, cerca a los Aules de las Américas. Pues yo digo que cerca porque una referencia muy fácil de ubicar es que estamos como en un céntrico muy chévere. Sí, chicos, que eso les cuento. Que estamos acá en Bogotá y está haciendo un verano tan rico en Bogotá. Listo. Se empieza a ver bonito, todas esas rayitas, todas esas cositas. Sí, señora Flor, nosotros estamos en la localidad de Puente Aranda, cerca a las 60, cerca a las 60, muy cerca de las 56. No, no está tan cerca el Caño de la Tercera, no, ese sí no está tan cerca, pero sí. Pero sí estamos ubicados en un céntrico muy chévere. Acá estamos en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Esta semanita he tenido alumnas presenciales. Hoy ya no, mañana no sé. Hay una chica que no me confirmó al fin para mañana. Mañana es jueves. Si no me confirma, si viene en la mañana, aprovecho algunas vueltecitas porque el viernes sí tengo alumnas. El sábado no me han confirmado. El domingo es primer domingo de mes. Trabajo este primer domingo del mes. Trabajo de 10 de la mañana a 12 del día. El primer domingo de mes. ¡Ay, está cerquitica, señora Flor! Nosotros estamos muy cerca de Kennedy. El domingo fue el cumpleaños de Andrés. Fuimos a almorzar a la juguetería que queda ahí en Kennedy. Ahí fuimos. Sí, yo conozco Kennedy. Yo viví mucho tiempo en Kennedy, muchachos, y conozco todo Kennedy. En el embarazo de David vivía en Kennedy y trabajaba en Banderas y me iba caminando desde Banderas hasta mi casa. Entonces, claro, me recorría el centro, me recorrí todo Kennedy a pie. Sí, chicos, no, estamos súper cerquita. Cuestión de 15 minuticos y eso, pensando que el transporte se cansó. Vamos a llegar a la vuelta 6 y dejamos empezada las 7. Ya les confirmo qué fue lo que hice acá para que no se me pierdan. Listo.
Y las clases son en donde, acá en el taller donde estamos transmitiendo, acá damos las clases. Tendrías que hablarme por WhatsApp, este es mi número. A ver, te doy mi número. Tendrías que hablarme por WhatsApp el día que vayas a venir, el día antes, me hablas y yo te confirmo la dirección, te doy las indicaciones de cómo llegar y pues obviamente te espero para las clases. Damos clases de 9 de la mañana a 12 del día o de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Si usted desea en la tarde, pues llega a la 1 y se va hasta las 5. Si le queda más fácil en la mañana, llega a las 9 de la mañana y se va a las 12. Y listo. Interrumpo las clases así, que me han preguntado mucho que por qué interrumpo las clases así, chicas, porque yo almuerzo. Entonces a las 12 sale y se va la persona, yo ya voy y me preparo cualquier bocado de alimento, almuerzo a eso de las 12:30 y reposo hasta la 1. Y ya a la 1 otra vez me peino, me pongo linda y a seguir trabajando. Entonces parto el día de esa forma porque yo tengo que almorzar. Entonces, por eso lo hago de esa manera. No doy todo el día clases porque pues lo lógico es que tanto yo como la persona pues tiene que alimentarse, ¿no? Entonces, por eso parto el día así. Y pues también para que le quede más económica a las personas que vienen a tomar las clases y no tengan que pagar todo el día, sino el módulo, que serían las horas de la mañana o las horas de la tarde y listo. ¿Qué me dicen las chicas? Marta Cecilia, profe, yo la veo desde Valledupar. Me encanta todo lo que teje. Gracias, señora Marta. ¿Y qué teje su merced, señora Marta? Cuéntenos un poquito. Allá en Valledupar el calorcito es sabroso, ¿no? Cuente qué teje, señora Marta. Sí, señora. Ay, profe, es que trabaja tan hermoso. Gracias, señora Flor. Ay, qué bueno. Me estaré comunicando. Sí, señora Flor. Si usted, por ejemplo, va a venir mañana en la mañana, entonces me habla hoy. Me dice, profe, voy mañana en la mañana. Yo le doy mi dirección, le confirmo cómo le queda más cerca. Está cerca la estación de Pradera de Transmilenio. Y entonces ya le doy la indicación. Si usted va a venir en la tarde, entonces me habla mañana por la mañana. Entonces la mañanita me dice, profe, yo voy a pasar en la tarde. Ah, bueno, entonces lo mismo. Yo le doy mi dirección, le doy las indicaciones para que llegue. No es una tienda abierta, sí es abierta al público, pero no abierta al comercio o a la calle. O sea, yo tengo el taller a puerta cerrada por la cuestión que yo me la paso tejiendo. Entonces, en el momento que llega una alumna, yo no voy a tener la oportunidad de estar atendiendo a público una persona que pasó y se antojó de preguntar, ¿qué hacen acá? Y yo me tengo que parar a darle la información que qué hacemos y pierdo tiempo con mis alumnas. Entonces, por tranquilidad mental de mis alumnas y mía, trabajamos a puerta cerrada. Sí está el taller disponible y obviamente adecuado para dar clases, pero no me convence mucho de tener la puerta abierta. O sea, yo tuve remate, no sé si 8 o 10 años, pero chicas, la gente pasa solo a mirar. No, gracias, estamos mirando. Y es media hora mirando, 40 minutos mirando y preguntando, ¿y esto para qué es? Esto y esto, y si yo lo quiero en otro color. Entonces, en el caso mío, que tengo muchas mochilas espectacularmente hermosas, pues claro, la gente se quedaría horas solamente chismoseando las mochilas y pues para mí sí es tiempo perdido. Entonces, prefiero que sea un taller cerrado, privado, que la persona que venga a mi taller sepa que vienes a tomar clases y ya. O viene por material o viene por algo específico, pero no fue porque pasé y vi algo bonito y me dio curiosidad. No, porque la gente curiosa se puede tomar toda una tarde solo mirando curiosidades y la idea no es esa. Chicos, acá terminé, ya quité el gancho, terminé la vuelta, confirmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terminé la vuelta 6. Me quedó igual, un negro, un gris, 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros, 1, 2, 3, 4, 5 gris, 2 negros, 2 gris, 5 negros, 6 gris, un negro, un gris. Y acá voy a empezar vuelta, pero yo no puedo empezar vuelta encima del punto negro, haciendo un punto negro, porque ya se tiene que cerrar la vuelta con el gris. Entonces, terminé con un punto gris la vuelta 6. Empiezo la 7 con un punto gris. Así me toca, o sea, quedan 2 puntos gris juntos.
y vamos a empezar la vuelta 7. Entonces, así hago con cualquier alumna que va a venir. Por ejemplo, Seuri cuando va a venir, ella me habla el día antes, me deja un mensajito, profe, voy mañana, porque ella ya tiene mi dirección. Viene cuando va a venir lo mismo, profe, paso mañana. Ah, bueno, niña, viene, listo. Por ejemplo, hoy no tuve alumnas y nos fuimos a comprar apliques y unos hilos que se me habían terminado. Entonces marco el segundo gris porque el primero es terminando la vuelta 6 y este segundo es la vuelta 7 que la estamos empezando. Entonces, por ejemplo, si alguien me hubiese llegado sorpresa a eso de las 2 o 3, la sorpresa era para la persona porque yo andaba en la arquería recogiendo unos apliques y después pasamos por unos hilos. Entonces, claro, llegamos acá entre 4 o 5 de la tarde. La sorpresa era, no, antes de las 5 porque yo empecé a 5 clases. Pero sí, la sorpresa se la hubiera llevado la persona que pasó sin avisar porque llegaba y ¿dónde está la profe Mari? Estoy recogiendo unos apliques y me voy por unos hilos. Entonces lo hacemos es por eso, nada más muchachas. De resto, yo estoy desde las 7 de la mañana hasta las 10:30, 11 de la noche. Pero pues en horario de atención no es ese horario. El que yo me levante a las 7 de la mañana a tejer no quiere decir que desde esa hora está atendiendo público. No, muchachos. Mi horario es de 9 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. ¿Por qué hasta las 5? Porque a las 5 empiezo las clases virtuales. A las 5 empiezo las clases virtuales, que esa es otra cuestión. Que si, por ejemplo, me avisa, digamos que la señora Flor me dice, profe, yo voy mañana en la mañana. Y si tengo una alumna para videollamada, yo a la alumna de videollamada le digo, la atiendo en la tarde, porque en la mañana voy a tener una alumna presencial y a usted la atiendo por videollamada en la tarde. Eso es otra cosa que yo también organizo mucho. Si ya resulta que la señora Flor me avisó hace días que iba a venir mañana, en la hora de la mañana, y alguien me llama y dice, profe, yo quiero que el jueves en la mañana me dé una clase virtual por WhatsApp, por una videollamada. Yo le digo, no, porque la señora Flor me dijo que venía el jueves en la mañana, no la puedo atender a usted. Yo no voy a atenderla a usted por videollamada y a la señora Flor ahí presencial, porque las dos van a querer aprender algo diferente, una explicación diferente. Usted quiere hacer la mochila espejo y la señora Flor quiere hacer este monederito. Pues obviamente no tiene nada que ver uno con otro, entonces yo me programo de esa forma. No trato de que todas las alumnas vengan el mismo día, porque empezando que no van a querer aprender lo mismo, y tengo alumnas que necesitan muchas explicaciones puntuales. No les sirve algo en general, sino que necesitan de verdad explicaciones muy puntuales. Marta, yo tejo bolsos o lo que salga acá aprendiendo con usted. Ay, qué bueno, señora Marta. Ay, qué bueno, señora Marta, me alegra mucho. Esta la estoy tejiendo gris con negro. Canta, quedando. Gracias, señora Marta, que teja con nosotros. Señora Marta, mire que la mayoría de mis alumnas aprenden así, viendo mis paso a paso en YouTube o en las redes sociales, y tengo una comunidad muy talentosa y han aprendido así. Muy pocas han tenido que pagar talleres virtuales o clases particulares, porque pues la mayoría que paga una clase particular es porque quiere una mochila en específico que yo de pronto nunca la he tejido. De resto, mientras sean mochilas que yo ya tejí, la mayoría entiende muy bien con el paso a paso y les va muy bien. Bueno, acá empiezo la vuelta 7 y dice que empecé con un punto gris sobre negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gris y acá no me queda sino uno negro. Un gris sobre gris y 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gris y acá me queda un negro sobre gris y un gris sobre negro. Y vuelvo a repetir exactamente lo mismo, muchachas. Exactamente lo mismo. Si ve que aquí al empezar el otro motivo empiezas con gris, por eso acá tocaron dos gris seguidos, porque el anterior termina con gris y este, que es la vuelta 7, empieza con gris. Se ve ya un poquito más el diseño, ¿cierto? Este pedacito de diseño que se ve es estas paticas. Mire. ¿Sí ve cómo encajan? Mire, son estas paticas. Vean. Ahí encajaron. ¿Sí ven, muchachos? Este dibujito que hay acá es este dibujito. Mire cómo encaja perfectamente ahí. ¿Sí?
¿Sí ven, muchachos? Que ya no es como que, ¿qué es lo que está haciendo la profe tan raro? Entonces, ustedes van a repetir esto son 8 motivos, ¿verdad? Si no estoy mal. Lo repiten, muchachos. Nos vemos mañana. Yo mañana tendré terminada la vuelta 7 para empezar la 8, la 9 y la 10. Hasta mañana, chicos. Que descansen. Feliz noche. Dios los bendiga. Nos vemos mañana.